Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en Kia Cerato. Con los motores Cerato 3, todo es tradicionalmente sencillo, Kia rara vez nos mima con innovaciones. Solo hay dos motores, tanto en línea como de 4 cilindros. El primero tiene un volumen de unos 6 litros y 130 caballos. G4FG, el segundo con un volumen de 2,0 litros y 150 caballos. G4NA. Kia no proporcionó motores diésel para este modelo, aunque en las generaciones anteriores solo había una unidad de combustible pesado. Las unidades de gasolina son una evolución del pasado. La primera generación del Cerato también tenía motores de la serie G4 de unas 6 y 2 litros. Los motores enumerados se instalan simplemente en una gran cantidad de automóviles Kia/Hyundai, casi la mitad de toda la gama de modelos de cada fabricante. ¿Es bueno o malo? No es fácil responder. Por un lado, este enfoque debería permitir, en teoría, llevar el motor a su estado ideal, por otro lado, no hay variedad ni evolución. Pero así es como actúan los samuráis coreanos. Por lo tanto, volvamos a nuestros datos y comencemos el informe de hoy con un motor más pequeño. La familia de motores Gamma, a la que la primera letra de la marca del motor indica su pertenencia, nació en 2006. De vez en cuando, el bloque de cilindros es de aluminio, las camisas son de hierro fundido, es decir, la parte inferior del motor no ha cambiado hasta el día de hoy. La culata tiene 4 válvulas por cilindro, con fases variables en ambos árboles de levas, dual CVVT. Mucha gente no sabe que aquí no hay compensadores hidráulicos y, según la documentación del automóvil, una vez cada 90.000 kilómetros es necesario ajustar las holguras de las válvulas seleccionando arandelas. Sí, no es como el Siguli con llaves del abuelo, pero aún así es muy sorprendente en nuestro tiempo. Y con todo ello, hay una serie de llagas que no se han eliminado a lo largo de muchos años de evolución y que han llegado al Kia Cerato 3. En general, los motores de la serie Gamma son muy duraderos y, a pesar del umbral indicado por el fabricante para el capital, de 180 a 200.000 kilómetros, puede recorrer 300.000. Pero tal recurso solo es posible con cambios de aceite oportunos y un cuidado adecuado del motor en su conjunto. Si las capacidades del motor se han agotado, no es recomendable realizar una revisión importante de esta unidad de potencia. Como regla general, después de esto, el motor tiende a sobrecalentarse debido a las delgadas paredes del cilindro. Es decir, es posible normalizar el grupo de pistones, pero este enfoque puede resultar inútil. Es mejor simplemente reemplazar el motor. El problema más grande y común con el G4FG es el desgaste de los cilindros y, como resultado, la pérdida de aceite. ¿Era realmente imposible hacer algo ante este desastre después de tantos años? La fuente del problema es la misma que en tantos otros coches, el convertidor catalítico, también conocido como catalizador, como se le llama comúnmente. Como seleccionador de coches, conozco muchos casos en los que el catalizador puede recorrer fácilmente 150 tkm y 200 tkm. Y sucede que incluso en copias muy nuevas, con un kilometraje relativamente bajo, el catalizador comienza a convertirse en migajas abrasivas cerca de los 50.000 kilómetros. Por supuesto, existen innumerables factores. Mucho depende del estilo de conducción y del combustible utilizado. Aquellos que no vomitan todo el tiempo, en condiciones de estrechez, y llenan solo con buena gasolina 95 y superior tienen menos riesgo de enviar el motor a la chatarra para su reciclaje. Al revisar un automóvil antes de comprarlo, vale la pena agudizar todos los sentidos, cortando cualquier copia con desviaciones del funcionamiento normal de la unidad. Los signos de un motor desgastado son un tema aparte para otro artículo similar, por lo que es mejor llevar consigo a una persona con la experiencia necesaria. Bueno, o enviar inmediatamente el coche para una endoscopía de los cilindros. Si se solucionan los problemas con atención, estos rayones en la pantalla del endoscopio no se pueden confundir con nada. Me centraré en los problemas restantes solo de forma indirecta, no son tan críticos y, en principio, pueden atribuirse a características operativas. Por ejemplo, vibración a velocidades bajas y medias. Al mismo tiempo,
el baile del motor al ralentí suele atribuirse fácilmente a una válvula de mariposa obstruida o a bujías ahogadas. Ambos se pueden resolver con sus propias manos. Llene el acelerador con limpiador y cambie las bujías, no requiere mucho esfuerzo ni tiempo. Mucho más interesantes son las vibraciones a velocidades medias. Nadie puede resolver este problema de ninguna manera y los distribuidores afirman que esta es una característica del motor y de la forma en que está unido a la carrocería. La sensación no es agradable. Todo empieza a vibrar, el salpicadero, el volante, la columna de dirección. Y hasta que no sueltas el acelerador o pisas más fuerte el pedal, este efecto no desaparece. Es difícil decir cómo es posible esto en un coche moderno. ¿Y se trata realmente de una cuestión de resonancia entre el motor y la carrocería? Quizás simplemente fue necesario instalar compensadores hidráulicos en la fábrica para que el motor funcionara mejor. En general, una pregunta para los ingenieros responsables de la dinámica de vibraciones. El motor a veces sufre fugas de aceite, pero no te agota con constantes mocos, como, por ejemplo, la creación de la empresa GM. Por lo tanto, a la tapa de válvulas de forma complicada le gusta empezar a tener fugas, y en la parte trasera del motor de combustión interna, de modo que el conductor no lo nota inmediatamente. Pero esto es algo muy pequeño, por lo que es poco probable que abandones el coche. A menudo, al revisar un automóvil, se encuentran mocos en la cubierta delantera del motor, cubierta de la cadena. Aquí tampoco hay nada crítico, pero ya es desagradable, ya que el trabajo de eliminación requiere mucha mano de obra. En cuanto a la cadena de distribución en sí, normalmente comienza a susurrar a unos 200.000 kilómetros, pero, por supuesto, con una dependencia directa de cómo se cuidó ese Kia Cerato 3 en particular. El motor de 2 litros es un poco más fresco que el anterior. Se mostró al mundo en 2010, y durante estos 11 años ya he visto suficiente bajo el capó de un montón de coreanos diferentes. Y si tenemos en cuenta que la unidad fue desarrollada con la participación de Mitsubishi y el consorcio Chrysler, entonces podemos decir que el motor es supermasivo, aunque con sus propias características y problemas inherentes solo aquí /Hyundai. Desde un punto de vista puramente técnico, aquí todo es sencillo y claro. Una culata con 4 válvulas por cilindro, desfasadores en ambos ejes, una transmisión por cadena de distribución con una vida útil casi igual a la del 1.6, unas 180 a 200 tkm. El juego térmico de las válvulas aquí ya está controlado por compensadores hidráulicos, lo que elimina la necesidad de ajuste. El colector de admisión ahora tiene amortiguadores de geometría variable, bis. El bloque de cilindros también es de aluminio, las camisas, por supuesto, de hierro fundido, pero muy finas. Esta es la principal diferencia notable en el diseño con respecto al 1.6, hay revestimientos normales de hierro fundido de paredes gruesas. Y este ahorro en material, os lo digo, solo añade problemas. El mal funcionamiento más desagradable aquí sigue siendo los mismos matones de los que los coreanos no pueden deshacerse. ¿O realmente no quieren hacerlo? De alguna manera tenemos que obligarte a comprar repuestos. Además, el motor anterior tenía una fuente de aceite, un catalizador desmenuzado. En realidad, este problema no ha desaparecido aquí, pero hay algo más. Golpee el primer o cuarto cilindro. 1 de cada 2 automóviles con este motor tiene que escuchar este sonido angustioso a través de un estetoscopio. Algunas personas conducen con esta característica durante 300 tkm, otras se ven obligadas a realizar reparaciones importantes debido al consumo desenfrenado de aceite y al funcionamiento irregular durante 100 tkm. Desafortunadamente, no siempre es posible decir cuánto tiempo le queda de vida al motor. Solo una cosa puede afirmarse de forma inequívoca. Si persiste un ruido de golpe fuerte y distintivo cuando el motor está caliente y aparece un temblor al ralentí, deje que el vendedor de dicho automóvil busque otro comprador. Las razones de una calidad tan inestable se dan como completamente diferentes, pero los entusiastas de los automóviles no han recibido una respuesta definitiva. Uno de los más probables son esos mismos casquillos de hierro fundido de paredes delgadas que, debido al sobrecalentamiento local, se deforman y se vuelven ovalados. Esta versión se parece más a la verdad,
ya que el problema desapareció con el rediseño del motor en 2017, cuando se agregaron boquillas de aceite que enfrían la parte inferior del pistón y las partes inferiores de los cilindros. Esto significa que al operar un Kia Cerato 3 con G4 NA, debes prestar especial atención a la limpieza del sistema de enfriamiento, la calidad del aceite y moderar tu ardor al aplicar carga a la unidad. Una posible avería un poco más rara en un coche de 2 litros es el giro de las camisas del cigüeñal, lo que probablemente esté relacionado con la calidad del aceite. Si reduce el intervalo de cambio de lubricante a la mitad, es poco probable que este problema le afecte. El motor a veces sufre fugas de aceite, pero no te agota con constantes mocos, como, por ejemplo, la creación de la empresa GM. Por lo tanto, a la tapa de válvulas de forma complicada le gusta empezar a tener fugas, y en la parte trasera del motor de combustión interna, de modo que el conductor no lo nota inmediatamente. Pero esto es algo muy pequeño, por lo que es poco probable que abandones el coche. A menudo, al revisar un automóvil, se encuentran mocos en la cubierta delantera del motor, cubierta de la cadena. Aquí tampoco hay nada crítico, pero ya es desagradable, ya que el trabajo de eliminación requiere mucha mano de obra. En cuanto a la cadena de distribución en sí, normalmente comienza a susurrar a unos 200.000 kilómetros, pero, por supuesto, con una dependencia directa de cómo se cuidó ese Kia Cerato 3 en particular. El motor de 2 litros es un poco más fresco que el anterior. Se mostró al mundo en 2010, y durante estos 11 años ya he visto suficiente bajo el capó de un montón de coreanos diferentes. Y si tenemos en cuenta que la unidad fue desarrollada con la participación de Mitsubishi y el consorcio Chrysler, entonces podemos decir que el motor es supermasivo, aunque con sus propias características y problemas inherentes solo a Kia/Hyundai. Desde un punto de vista puramente técnico, aquí todo es sencillo y claro. Una culata con 4 válvulas por cilindro, desfasadores en ambos ejes, una transmisión por cadena de distribución con una vida útil casi igual a la del 1.6, unas 180 a 200 tkm. El juego térmico de las válvulas aquí ya está controlado por compensadores hidráulicos, lo que elimina la necesidad de ajuste. El colector de admisión ahora tiene amortiguadores de geometría variable, bis. El bloque de cilindros también es de aluminio, las camisas, por supuesto, de hierro fundido, pero muy finas. Esta es la principal diferencia notable en el diseño con respecto al 1.6, hay revestimientos normales de hierro fundido de paredes gruesas. Y este ahorro en material, os lo digo, solo añade problemas. El mal funcionamiento más desagradable aquí sigue siendo los mismos matones de los que los coreanos no pueden deshacerse. ¿O realmente no quieren hacerlo? De alguna manera tenemos que obligarte a comprar repuestos. Además, el motor anterior tenía una fuente de aceite, un catalizador desmenuzado. En realidad, este problema no ha desaparecido aquí, pero hay algo más. Golpee el primer o cuarto cilindro. Uno de cada 2 automóviles con este motor tiene que escuchar este sonido angustioso a través de un estetoscopio. Algunas personas conducen con esta característica durante 300 tkm, otras se ven obligadas a realizar reparaciones importantes debido al consumo desenfrenado de aceite y al funcionamiento irregular durante 100 tkm. Desafortunadamente, no siempre es posible decir cuánto tiempo le queda de vida al motor. Solo una cosa puede afirmarse de forma inequívoca. Si persiste un ruido de golpe fuerte y distintivo cuando el motor está caliente y aparece un temblor al ralentí, deje que el vendedor de dicho automóvil busque otro comprador. Las razones de una calidad tan inestable se dan como completamente diferentes, pero los entusiastas de los automóviles no han recibido una respuesta definitiva. Uno de los más probables son esos mismos casquillos de hierro fundido de paredes delgadas que, debido al sobrecalentamiento local, se deforman y se vuelven ovalados. Esta versión se parece más a la verdad, ya que el problema desapareció con el rediseño del motor en 2017, cuando se agregaron boquillas de aceite que enfrían la parte inferior del pistón y las partes inferiores de los cilindros. Esto significa que al operar un Kia Cerato 3 con G4 NA, debes prestar especial atención a la limpieza del sistema de enfriamiento, la calidad del aceite y moderar tu ardor al aplicar carga a la unidad.
Una posible avería un poco más rara en un coche de 2 litros es el giro de las camisas del cigüeñal, lo que probablemente esté relacionado con la calidad del aceite. Si reduce el intervalo de cambio de lubricante a la mitad, es poco probable que este problema le afecte. No hay nada más crítico sobre este motor. Muchos propietarios notan la vida útil muy corta de la bomba de refrigerante, bomba. Puede que no dure ni 40 tkm, hará ruido y derramará una lágrima de anticongelante sobre un proveedor normal de repuestos en el transportador. Un párrafo aparte de la reseña sobre el tercer Cerato debería dedicarse al ajuste del chip. G4NA es uno de esos raros motores atmosféricos a los que tiene sentido trasladarse a Euro 2, ya que después del chip es capaz de añadir un par de docenas de caballos, como dicen, desde cero. Como mínimo, es posible overclockearlo al nivel de automóviles extranjeros con el mismo motor. Pero cuántos recursos se perderán sigue siendo una cuestión filosófica. En nuestro caso, hay pocas opciones de caja de cambios, solo dos: mecánica para la configuración, sin hogar, y automática para las dos superiores. Te encanta tirar del mango, te encanta vivir sin control climático. La caja de cambios manual de 6 velocidades, como era de esperar, prácticamente no causa problemas a los propietarios del Kia Cerato 3, pero todavía quedan algunas llagas sistemáticas. Lo más desagradable que le puede pasar es una fuga en el retén de aceite del eje de entrada, que seguramente se marcará con un sacudida al arrancar desde parado. Los sellos restantes no tienen fugas con tanta frecuencia, aunque sucede que vienes a inspeccionar el Cerato, el motor está limpio, pero la caja de cambios está cubierta de aceite. Otra molestia es el desgaste de los cojinetes del eje con un kilometraje de más de 150.000. Esta es una imagen normal si el propietario anterior siguió las instrucciones del fabricante para cambiar el aceite a los 120 tkm. Entonces no será necesario cambiar el aceite en absoluto, durará, como está de moda ahora, toda la vida útil del mecanismo. Que no pase mucho tiempo. En general, cambia el lubricante de la transmisión manual con el doble de frecuencia y seguro que te olvidarás de él durante unos 300 km. A menudo también hay que ajustar el balancín, es un enlace de cable y, naturalmente, a medida que aumenta el kilometraje, los cables tienden a estirarse. Se vuelve más difícil encontrar las marchas adecuadas. De una forma u otra, todo se puede solucionar y de forma bastante económica. La transmisión automática aquí es de diseño propio de los coreanos. En general, es bastante bueno, confiable y duradero, conocido por la mayor parte de la gama de modelos Kia y Hyundai. Las patas de todos los posibles problemas de esta caja surgen de un mal mantenimiento. Esta vez es necesario seguir las instrucciones del fabricante y cambiar honestamente el aceite y el filtro cada 75.000 kilómetros. En general, todo vuelve a ser cuestión del petróleo. De acuerdo, no es difícil, pero le permitirá ahorrar una buena cantidad de dinero en reparaciones. Con el funcionamiento adecuado y el mantenimiento programado del cuerpo de válvulas con un kilometraje de 150.000, no habrá ningún problema con esta caja de cambios. Además, el manual del automóvil advierte sobre la necesidad de dicho mantenimiento, porque cambiar las juntas en el cuerpo de válvulas tampoco es tan difícil, reparar una caja que ya ha comenzado a patear es mucho peor. Una de las características interesantes que me gustaría destacar es la bandeja de plástico de la caja. ¿Te gusta conducir fuera del asfalto? Aquí vale la pena pensar de antemano si está listo para llamar a una grúa y luego cambiar la paleta en caso de que falte un golpe entre las ruedas. ¿Y para qué se inventó entonces el Kia Sportage? La suspensión del Kia Cerato de tercera generación es básica, incluso en comparación con otros modelos de Kia. En la parte delantera hay puntales MC Person, en la parte trasera hay una viga convencional semi-independiente con resortes, aunque un compañero de clase llamado Kia Ceed tiene un multibrazo en la parte trasera. ¿Por qué decidiste simplificar? Al parecer querían abaratar el coche y al mismo tiempo ahorrar dinero en reparaciones de la suspensión para recorridos superiores a 150 tkm. En general, el chasis no sufre problemas graves. Evaluemos brevemente la vida útil aproximada de algunos elementos del chasis. El motor a veces sufre fugas de aceite,
pero no te agota con constantes mocos, como, por ejemplo, la creación de la empresa GM. Por lo tanto, a la tapa de válvulas de forma complicada le gusta empezar a tener fugas, y en la parte trasera del motor de combustión interna, de modo que el conductor no lo nota inmediatamente. Pero esto es algo muy pequeño, por lo que es poco probable que abandones el coche. A menudo, al revisar un automóvil, se encuentran mocos en la cubierta delantera del motor, cubierta de la cadena. Aquí tampoco hay nada crítico, pero ya es desagradable, ya que el trabajo de eliminación requiere mucha mano de obra. En cuanto a la cadena de distribución en sí, normalmente comienza a susurrar a unos 200.000 kilómetros, pero, por supuesto, con una dependencia directa de cómo se cuidó ese Kia Cerato 3 en particular. El motor de 2 litros es un poco más fresco que el anterior. Se mostró al mundo en 2010, y durante estos 11 años ya he visto suficiente bajo el capó de un montón de coreanos diferentes. Y si tenemos en cuenta que la unidad fue desarrollada con la participación de Mitsubishi y el consorcio Chrysler, entonces podemos decir que el motor es supermasivo, aunque con sus propias características y problemas inherentes solo aquí /Hyundai. Desde un punto de vista puramente técnico, aquí todo es sencillo y claro. Una culata con 4 válvulas por cilindro, desfasadores en ambos ejes, una transmisión por cadena de distribución con una vida útil casi igual a la del 1.6, unas 180 a 200 tkm. El juego térmico de las válvulas aquí ya está controlado por compensadores hidráulicos, lo que elimina la necesidad de ajuste. El colector de admisión ahora tiene amortiguadores de geometría variable, bis. El bloque de cilindros también es de aluminio, las camisas, por supuesto, de hierro fundido, pero muy finas. Esta es la principal diferencia notable en el diseño con respecto al 1.6, hay revestimientos normales de hierro fundido de paredes gruesas. Y este ahorro en material, os lo digo, solo añade problemas. El mal funcionamiento más desagradable aquí sigue siendo los mismos matones de los que los coreanos no pueden deshacerse. ¿O realmente no quieren hacerlo? De alguna manera tenemos que obligarte a comprar repuestos. Además, el motor anterior tenía una fuente de aceite, un catalizador desmenuzado. En realidad, este problema no ha desaparecido aquí, pero hay algo más. Golpee el primer o cuarto cilindro. Uno de cada 2 automóviles con este motor tiene que escuchar este sonido angustioso a través de un estetoscopio. Algunas personas conducen con esta característica durante 300 tkm, otras se ven obligadas a realizar reparaciones importantes debido al consumo desenfrenado de aceite y al funcionamiento irregular durante 100 tkm. Desafortunadamente, no siempre es posible decir cuánto tiempo le queda de vida al motor. Solo una cosa puede afirmarse de forma inequívoca. Si persiste un ruido de golpe fuerte y distintivo cuando el motor está caliente y aparece un temblor al ralentí, deje que el vendedor de dicho automóvil busque otro comprador. Las razones de una calidad tan inestable se dan como completamente diferentes, pero los entusiastas de los automóviles no han recibido una respuesta definitiva. Uno de los más probables son esos mismos casquillos de hierro fundido de paredes delgadas que, debido al sobrecalentamiento local, se deforman y se vuelven ovalados. Esta versión se parece más a la verdad, ya que el problema desapareció con el rediseño del motor en 2017, cuando se agregaron boquillas de aceite que enfrían la parte inferior del pistón y las partes inferiores de los cilindros. Esto significa que al operar un Kia Cerato 3 con G4NA, debes prestar especial atención a la limpieza del sistema de enfriamiento, la calidad del aceite y moderar tu ardor al aplicar carga a la unidad. Una posible avería un poco más rara en un coche de 2 litros es el giro de las camisas del cigüeñal, lo que probablemente esté relacionado con la calidad del aceite. Si reduce el intervalo de cambio de lubricante a la mitad, es poco probable que este problema le afecte. No hay nada más crítico sobre este motor. Muchos propietarios notan la vida útil muy corta de la bomba de refrigerante, bomba. Puede que no dure ni 40 tkm, hará ruido y derramará una lágrima de anticongelante sobre un proveedor normal de repuestos en el transportador. Un párrafo aparte de la reseña sobre el tercer Cerato debería dedicarse al ajuste del chip. G4NA es uno de esos raros motores atmosféricos a los que tiene sentido trasladarse a Euro 2,
ya que después del chip es capaz de añadir un par de docenas de caballos, como dicen, desde cero. Como mínimo, es posible overclockearlo al nivel de automóviles extranjeros con el mismo motor. Pero cuántos recursos se perderán sigue siendo una cuestión filosófica. En nuestro caso, hay pocas opciones de caja de cambios, solo dos, mecánica para la configuración, sin hogar, y automática para las dos superiores. Te encanta tirar del mango, te encanta vivir sin control climático. La caja de cambios manual de 6 velocidades, como era de esperar, prácticamente no causa problemas a los propietarios del Kia Cerato 3, pero todavía quedan algunas llagas sistemáticas. Lo más desagradable que le puede pasar es una fuga en el retén de aceite del eje de entrada, que seguramente se marcará con un sacudida al arrancar desde parado. Los sellos restantes no tienen fugas con tanta frecuencia, aunque sucede que vienes a inspeccionar el Cerato, el motor está limpio, pero la caja de cambios está cubierta de aceite. Otra molestia es el desgaste de los cojinetes del eje con un kilometraje de más de 150.000. Esta es una imagen normal si el propietario anterior siguió las instrucciones del fabricante para cambiar el aceite a los 120 tkm. Entonces no será necesario cambiar el aceite en absoluto, durará, como está de moda ahora, toda la vida útil del mecanismo. Que no pase mucho tiempo. En general, cambia el lubricante de la transmisión manual con el doble de frecuencia y seguro que te olvidarás de él durante unos 300 km. A menudo también hay que ajustar el balancín, es un enlace de cable y, naturalmente, a medida que aumenta el kilometraje, los cables tienden a estirarse. Se vuelve más difícil encontrar las marchas adecuadas. De una forma u otra, todo se puede solucionar y de forma bastante económica. La transmisión automática aquí es de diseño propio de los coreanos. En general, es bastante bueno, confiable y duradero, conocido por la mayor parte de la gama de modelos Kia y Hyundai. Las patas de todos los posibles problemas de esta caja surgen de un mal mantenimiento. Esta vez es necesario seguir las instrucciones del fabricante y cambiar honestamente el aceite y el filtro cada 75.000 kilómetros. En general, todo vuelve a ser cuestión del petróleo. De acuerdo, no es difícil, pero le permitirá ahorrar una buena cantidad de dinero en reparaciones. Con el funcionamiento adecuado y el mantenimiento programado del cuerpo de válvulas con un kilometraje de 150.000, no habrá ningún problema con esta caja de cambios. Además, el manual del automóvil advierte sobre la necesidad de dicho mantenimiento, porque cambiar las juntas en el cuerpo de válvulas tampoco es tan difícil, reparar una caja que ya ha comenzado a patear es mucho peor. Una de las características interesantes que me gustaría destacar es la bandeja de plástico de la caja. ¿Te gusta conducir fuera del asfalto? Aquí vale la pena pensar de antemano si está listo para llamar a una grúa y luego cambiar la paleta en caso de que falte un tope entre las ruedas. ¿Y para qué se inventó entonces el Kia Sportage? La suspensión del Kia Cerato de tercera generación es básica, incluso en comparación con otros modelos de Kia. En la parte delantera hay puntales MC Person, en la parte trasera hay una viga convencional semi-independiente con resortes, aunque un compañero de clase llamado Kia Ceed tiene un multibrazo en la parte trasera. ¿Por qué decidiste simplificar? Al parecer querían abaratar el coche y al mismo tiempo ahorrar dinero en reparaciones de la suspensión para recorridos superiores a 150 tkm. En general, el chasis no sufre problemas graves. Evaluemos brevemente la vida útil aproximada de algunos elementos del chasis. Los amortiguadores delanteros suelen durar hasta 80.000 km, los traseros pueden durar fácilmente más de 100.000 kilómetros, si no se transporta chatarra robada de una obra. Como muchos automóviles modernos, a Cerato le gusta golpearse los huesos, los puntales estabilizadores, pero no tan a menudo, en promedio, es necesario reemplazarlos una vez cada 40.000 kilómetros, los bloques silenciosos de vigas, palancas y cojinetes de rueda generalmente se reemplazan cerca de 150.000. Cuando busque un Cerato 3 usado, debe prestar especial atención a la cremallera de dirección. Muchos automóviles con un kilometraje de unos 100.000 kilómetros a menudo requieren reparaciones. Afortunadamente,
La unidad es completamente reparable y no es necesario reemplazar el conjunto del bastidor. No hay mucho que decir sobre el cuerpo. Y esto es bueno. Kia Cerato 3 no se pudre en el sentido habitual, no se desmorona, pero a la pintura le gusta hincharse en algunos lugares. La pintura de los coreanos es tradicionalmente bastante fina y los rayones se forman fácil y rápidamente. También hay un par de lugares particularmente populares donde a la corrosión le gusta comerse el hierro huérfano. No es de extrañar, pero estos son los bordes del techo, la tapa del maletero y las zonas debajo de las juntas de goma. La corrosión puede salir fácilmente por debajo de la parte trasera pegada o del parabrisas. Otra característica interesante es el agua en el maletero después de un lavado o una lluvia intensa. Como era de esperar, las luces traseras fueron reconocidas como las culpables, y oficialmente, ya que muchos propietarios que descubrieron un pantano en el hueco de la rueda de repuesto hicieron que el concesionario solucionara el problema bajo garantía. Incluso desde la etapa de conocimiento del Kia Cerato 3 en el momento de su aparición en el mercado, quedó claro que con un interior de plástico tan duro, tarde o temprano el interior adquiriría grillos. Y así sucedió. En verano todo está bien, pero con la llegada del invierno los seres vivos se despiertan en el salpicadero y en la consola central. Hay pocas preguntas sobre la apariencia. Inicialmente, el interior del Kia Cerato 3 es muy lacónico, pero debido a la sencillez de algunos materiales, el interior se desvanece ante nuestros ojos con la edad. Generalmente después de 80.000 km el volante comienza a perder su piel y el costado del asiento del conductor comienza a desgastarse y volverse peludo. En algunos casos, el concesionario incluso reemplazó la tapicería y el conjunto del volante como parte de la garantía. Los fanáticos de Cerato 3 también notan que después del rediseño, los materiales se han vuelto más resistentes al desgaste. Esta es toda la información sobre los problemas del Kia Cerato. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.